Hola, bueno, acá tenemos un problema de corrección del factor de potencia y bueno, tenemos el circuito que nos están presentando. Nos preguntan cinco cosas, las cuales tenemos acá anotadas a la orilla y eh, nos entregan estos valores en, en la fuente y estos valores acá en la carga. Acá se me olvidó anotar que esto es PS. ¿Ya? Eh, y las cosas que nos piden son la corriente en la carga, el factor de potencia en la carga, el factor de potencia en la fuente, el valor de L, que tenemos acá, y un valor de acá de una eh, capacitancia que yo al conectarla en paralelo, todo este conjunto nos tiene que dar un factor de potencia de, del 0,9. Acá cabe destacar que esto es igual que el factor de potencia igual a 0,9. ¿Ya? Entonces, acá identifiquemos qué nos está entregando el circuito. Acá nosotros nos entrega una potencia activa y en la carga igual. Entonces, yo acá tengo, eh, voy a anotar a la potencia aparente SS, S más JUS. ¿Ya? Y en la carga tengo una SE por la, ya que nos entregan que la notación de para la carga, una SE nos entrega un P más J, Q, JQ, QE. ¿Ya? Acá solamente nos está entregando este valor, en la fuente nos entregan el valor de la frecuencia, el voltaje, acá nos dicen que es inductivo. Entonces nosotros, al decir que es inductivo, la potencia que está consumiendo acá eh, este, esta carga va a ser positiva, la potencia reactiva, ¿ya? Y por lo tanto, al ser inductivo, acá va a haber un- un- una reactancia inductiva. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque Z es igual a R más, o puede ser menos, JX. Pero como nos dicen que es inductivo, acá es más y este va a ser un JL, ¿ya? Por inductancia. Y por lo mismo va a ser un más acá en esta potencia, ¿ya? Entonces esto nos entregan en el circuito, no sabemos el valor de C, no sabemos el valor de L, ¿ya? Entonces procedamos a calcular las cosas. Entonces en uno nos piden corriente, corriente en la carga, ¿ya? La corriente en la carga, si se fijan, es un, un circuito serie, ¿ya? Entonces, al ser un circuito serie, porque todavía no hemos conectado nada, esto, imagínense que todavía no está, hasta el inciso 5. Entonces, es un circuito serie. Entonces, si nosotros calculamos la corriente en la carga, es calcular la corriente en todos lados, ¿ya? Entonces, dicho eso, nosotros nos entregan las potencias. Solamente esos valores tenemos, entonces uno puede tender a pensar, ya, acá tengo, ¿cómo se llama? P, y puedo despejar eh, con este valor el valor de la corriente, pero eso no es así, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es usar estos valores de potencia
Y acá si se fijan, me falta una potencia. ¿Y dónde está esa potencia? Está acá, ¿ya? Entonces, de los 7200, solamente en esta carga tengo consumido 6400 watts. Y como acá tenemos un, o sea, un inductor, el inductor solamente consume potencia reactiva, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el resto de lo que falta para llegar a los 7200? Lo consume esta resistencia, ¿ya? Entonces, al tener ese valor de potencia con, con el valor de la resistencia tal, podemos despejar ¿cómo se llama? La corriente. En este caso va a ser el módulo. Entonces, no se puede usar este valor porque este valor es de la reactancia completa, ¿ya? Entonces, al usar el P acá estaría incorrecto, ¿ya? Entonces, esos son los valores que que ahora calcular. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a considerar la- las pérdidas que hay las pérdidas que nos faltan, ¿ya? Entonces, la potencia que nos falta. Entonces, el delta P va a ser el PS menos el PE, ¿cierto? Entonces acá tenemos 7200 menos 6400. Entonces esto va a ser igual a 800, ¿ya? Igual. Entonces nosotros igual sabemos que P va a ser igual a R y cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿por qué sabemos que es eh, RI cuadrado? ¿Por qué? Porque solamente pertenece a P, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener esto consciente. Cuando nos hablan de P es la potencia activa y viene dada por la resistencia, ¿ya? Cuando nos hablan de Q es una potencia reactiva y acá debería en vez de R ir el XL o el XC, ¿ya? Entonces, como solamente tenemos P, en el otro caso no se podía usar. ¿Por qué? Porque nos estaban dando PE y en la carga nos estaban dando Z. Entonces, no sabemos el valor de R para poder ponerlo ahí. Si no hubiese dado el valor de R en la carga, hubiésemos podido usar lo que les decía acá. ¿Ya? Por eso no podemos usar tenemos esta potencia eh, y, lo, y lo podemos calcular directamente. ¿Ya? Entonces, al nosotros desarrollar esto, despejamos el cuadrado, va a ser igual a 800 sobre 2. ¿Por qué? Porque la resistencia es 2, igual a 400, por lo tanto, I va a ser igual a 20 amperes. ¿Ya? Y esa es la corriente que está circulando por todo el circuito. Y entonces con eso ya tenemos el 1. Ahora el 2 nos pide el factor de potencia en la carga. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de factor de potencia, siempre tenemos que imaginarnos un triángulo, ¿ya? Voy a hacerlo acá en la esquina. Entonces el triángulo acá, en este caso, tengo Z, acá voy a tener R y acá voy a tener, eh, disculpa, acá voy a tener XL. ¿Por qué? Porque en la carga me dicen, ya sabemos que tiene una forma así, R más JXL. L porque es inductivo, ¿ya? Entonces, el factor de potencia, nosotros sabemos que es igual al coseno
de algo, ¿ya? Entonces siempre nosotros cuando nos hablen de factor de potencia, nosotros sabemos que estamos hablando de números complejos, sabemos que estamos hablando de un vector, y ese vector tiene un ángulo con respecto al, al eje real en este caso, y ese es el factor de potencia, ¿ya? Entonces, dicho eso, igual está la materia de, que han pasado al factor de potencia, nosotros acá estamos igual aplicando. Entonces, si nosotros tenemos en la carga, nos están dando, también tenemos que SE es igual a PE más JQ, en este caso E, ¿ya? Si se fijan, también es un número complejo, ¿ya? Pero en este caso son potencias. Entonces lo que tienen que tener consciente es que, como les dije anteriormente, R va a dar el valor de P y X, o sea, la restancia en este caso, va a dar el valor de Q. Entonces, acá nosotros igual podemos armar un triángulo, ¿ya? También podemos armar un triángulo acá. Y va a ser el mismo, ¿ya? Va a ser el mismo, ¿por qué? Porque viene dado nosotros podemos hacer el factor de potencia con las potencias o con el valor de impedancia. Es lo mismo, ¿ya? Eso está en la materia, estoy seguro. Este es P, acá. Este, obviamente, o sea, es la parte real, y acá es la imaginaria, ¿ya? Yo sé que eh, en la materia le dicen que el Z alfa es igual al ángulo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, o sea, el ángulo que está en la impedancia es igual al ángulo que está en la potencia, y es igual al que está eh, del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿ya? Es el mismo. Ya eso tienes que tenerlo, todo se relaciona. ¿Por qué? Porque las potencias están dadas por las cargas. Entonces, yo tengo la carga resistiva, me da mi potencia activa. Mi carga reactiva me da mi potencia reactiva, ¿ya? La carga, eh, la carga resistiva no tiene potencia reactiva, ¿ya? Y eso es lo que también eso usamos acá. Si se fijan, solamente nosotros hicimos la resta de potencia activa, por lo tanto, tenemos una potencia que se mide en watts, y como esa solamente la representa la resistencia, que es una pérdida, colocamos aquí el valor de R. Y ahí pudimos calcular el valor de la corriente, ¿ya? Entonces, este caso es lo mismo. Entonces, dicho eso, eh, a nosotros en la carga nos dan PE, ¿ya? Y PE yo puedo decir también que representa I sobre R al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo tengo este valor que me lo dan, tengo este valor que lo calculé, por lo tanto nosotros podemos despejar R. Pero esta R no es la que estábamos usando los dos, sino que es la R de acá, ¿ya? Entonces, y cuadrado, y acá 100.000, y acá sobre 400. Eso es igual a 16 ohm. Ya entonces esos 16 ohm van a estar acá. Igual a 16 ohm. Ya entonces como tengo 16 y acá tengo 20, miren acá, tengo un triángulo rectángulo. ¿Qué podemos hacer? Pitágoras. ¿Ya? Entonces tengo z cuadrado menos r cuadrado, y aquí tengo el valor de con Pitágoras podemos despejar el valor. Serían 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Todo eso en raíz me va a dar
12 ohm. ¿Ya? Entonces, ahora mi Z me va a quedar la que tenemos anotada ahí arriba. Entonces, disculpen, esa es la que vamos a anotar acá. Entonces, por dicho, nos vamos a dar acá. Entonces, va a ser igual a 16 más J 12 ohm. ¿Ya? Entonces acá tenemos los 12 ohm. Entonces el factor de potencia, los dos, esto como sabemos, estos ángulos son iguales. ¿Ya? Entonces podemos calcularlo o con la potencia o con la impedancia. ¿Ya? Hagámoslo de las dos maneras. Entonces, usando la impedancia, nosotros tenemos que el coseno acá, que es lo mismo que el factor de potencia, va a ser igual, yo siempre me acuerdo del SOHCAHTOA, medio chanta, pero sirve mucho esto. Entonces, como tengo el coseno, el adyacente partido por la hipotenusa, en este caso va a ser 16 sobre 20, y eso va a ser igual a 0.8. ¿Ya? Fácil. Si lo usamos con la potencia, nosotros sabemos que el coseno de alfa va a ser igual a P sobre S, pero nosotros sabemos que P lo tenemos, que es PE, acá es PE, E, de acá es E, pero ese no lo tenemos. Ese no solamente necesitamos el módulo, no estamos la carga, le voy a anotar U, por la corriente, ¿cierto? Que la corriente la conozco. Pero yo por ley de Ohm sé que el voltaje lo puedo representar por la resistencia en este caso, que sería la impedancia, por la corriente, y ahí de nuevo por la corriente va a quedar I al cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá con la potencia nos queda, disculpen, nos queda 6400 sobre 20, que tenemos el valor, son puros módulos, recuérdenlo siempre, 20 al cuadrado, y esto nos va a dar 0.8. ¿Ya? Entonces, son dos formas de calcular el factor de potencia eh, en la impedancia. ¿Ya? Entonces ahora nos queda el 3. Entonces, en la fuente. Entonces, el factor de potencia en la fuente, nosotros, como vimos, en la fuente tenemos que tener SS igual S más J QS. ¿Ya? En este caso nos dan este valor y nos dan el valor de voltaje. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, como tenemos el valor de voltaje y tenemos la corriente que pasa por todo el circuito, podemos calcular el módulo de esta, solamente el módulo. Entonces el módulo de SS va a ser igual a E, que va a ser el voltaje de la fuente por I. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 440 por 20, va a ser igual a 800 volamperes. ¿Ya? Y como ustedes saben que siempre háganlo, se lo recomiendo, hagan su triangulito. Tengo acá mi SS, también me dieron mi PS. Ahora en este caso no es necesario el QS porque necesito factor de potencia. El factor de potencia yo sé que es P sobre S. Entonces, el factor de potencia, que es lo mismo que el coseno de alfa, así que acá ponemos alfa S, es lo mismo. Acá tengo PS sobre SS. Entonces tengo estos valores porque me los dan en
En el problema me dan el valor de PS y yo calculé acá este valor, por lo tanto puedo despejarlo. Entonces acá va a ser 8.18. Obviamente esto es adimensional, ¿ya? Si ustedes quieren calcular el ángulo ahí, ustedes solamente tienen que usar el coseno a la menos 1 del, y acá le va a dar 35.11 grados, ¿ya? En el caso anterior, si ustedes usan el coseno a la menos 1 de alfa, va a ser 36.87 grados, ¿ya? Igual a mí me gusta sacar el ángulo porque igual uno va viendo eh, igual algunas cosas que las vamos a tocar. Así que ahora pasemos al inciso 4. En el inciso 5 voy a volver a hablar de eso. Y eso, eh, el XL, como yo les mencioné, acá, acá, los XL solamente se relacionan con las potencias reactivas, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo acá, si se fijan, eh, tengo los factores de potencia y del factor de potencia de la carga y de la fuente. Entonces, si yo tengo los factores de potencia, puedo conocer los, los Q. Si yo tengo esto igual a lo, pues, después de la inductancia, podemos tener una reactancia y después la potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el valor de la inductancia? Por medio de la potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a calcular las potencias reactivas que no nos hicieron falta, porque si se dieron cuenta, para el factor de potencia solamente necesitamos P y S. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos usar el factor de potencia o usar Pitágoras para poder encontrar los Q. ¿Ya? O también podemos usar ley de Ohm. O sea, allí vamos a sacarlo de distintas maneras. Entonces, yo quiero calcular el QS, el que entrega la fuente. Yo calculé el SS, ¿ya? Y menos el PS. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo, ¿cierto? Pitágoras. ¿Ya? Yo quiero saber el módulo, ¿no? Entonces, acá sería el cuadrado menos el cuadrado y todo esto raíz. Entonces, lo que me va a dar acá va a ser un valor de 5059.6 volt per reactivo, ya que es lo que se mide la potencia reactiva. Y en el caso de, de la, de la carga, eh, yo conozco en la carga, conozco el valor de acá de L, ¿ya? Este valor. Entonces, si yo conozco este valor, que es 12, conozco, ¿y por qué? Porque también conozco la corriente, ya que nosotros la calculamos. Entonces, yo puedo usar acá ley de Ohm y me da, o sea, ley de Ohm junto con la ley de la potencia. Entonces, a lo que me refería era esto, que para yo tener P necesito B por I, ¿cierto? Mejor dicho, expliquémoslo así. Si yo necesito S, necesito B por I, ¿ya?
Pero en estos casos, yo sé que tengo la ley de Ohm también, que me dice que I es igual a V y acá es Z. ¿Ya? Eso es lo que le hace la diferencia. Es Z. Entonces, si yo quiero saber P, acá puedo escribir en función de Z, pero si quiero saber P, solamente tengo que escribir en función de R, ¿cierto? Entonces, si yo escribo el voltaje en función de R nomás, me va a quedar R por I cuadrado, ¿cierto? Pero si yo quiero saber Q, tengo que escribirlo en función de solamente qué genera el Q, que es la potencia reactiva, solamente los X, no sé, XL por I cuadrado. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a usar ahora. Entonces, acá lo que me refería era eh, que la fórmula de potencia y la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, con eso ya obtenemos esta fórmula que vamos a usar acá. Va a ser I2 por XL, que va a ser igual a 20 al cuadrado por 12. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 4800 volt per reactivo. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, lo que yo acá lo que tenemos entonces, vamos a tener que pensar lo mismo. En esta parte, al principio, para poder calcular la corriente, utilizamos las P, ¿ya? Entonces, si la fuente entrega toda esta P, que es toda esta potencia activa, y la potencia activa la consume esto, la carga, obviamente L no consume potencia activa, toda cae acá. Ahora, lo mismo será con Q. Si no, calculamos el valor de Q acá y tenemos otro valor de Q acá de la carga, la potencia reactiva, eh, lo que nos falta o donde se va el resto de la potencia que nos da la fuente, va a caer en L. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos un delta, pero ahora de los Q, y vamos a poder calcular la potencia que está consumiendo este inductor. Y este inductor, esa potencia la vamos a poder escribir con respecto a XL, pero del inductor. ¿Ya? Y ahora con ese XL y la frecuencia podemos calcular el L. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros calculamos el delta acá, que va a ser QS menos QE. Esto si nosotros lo restamos nos va a dar 259.6 volt ampere reactivo. Y ahora lo mismo, pero ahora es I cuadrado, que es el mismo I, por el XL, pero el nuevo, ¿ya? El que quiero saber ahora. Entonces, yo lo despejo acá. Acá va a ser 20 al cuadrado. Entonces acá esto me va a dar un valor en ohm, ¿cierto? 49. Es un 6. Como 49 ohm. ¿Ya? Obviamente debería haber anotado distinto esto con este, que no es lo mismo, ¿ya? No, no son lo mismo. Este es de la carga y este es del L. ¿Ya? Solamente lo escribo por la fórmula. Y ahora, nosotros sabemos que aquí como que XL es igual a JW L, ¿cierto? Pero en este caso solamente queremos saber el módulo, porque esto ya es como escribirlo como vector. Entonces nosotros queremos saber el módulo, entonces nosotros despejamos L ahí, y nos queda XL sobre W, y acá va a ser 0.649.2 pi, y la frecuencia es 50. Entonces esto nos va a dar un valor de 2.006 milihenrios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el valor de la inductancia. ¿Ya?
Entonces ahora solamente nos va a faltar el inciso 5, que es corregir el factor de potencia. ¿Ya? Entonces 5, nosotros, ¿qué valor tengo que tener de C para, para un factor de potencia igual a 0,9? Entonces tienen que tomar en consideración que nosotros estamos hablando de esto, ¿ya? Acá en conjunto esto ahora tiene que llegar a un valor de factor de potencia de 0,9. Y antes la carga sola tenía un factor de 0,8, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, lo que queremos hacer es mejorarlo. Acá eh, podemos usar dos formas, ¿ya? Eh, Está la forma de una fórmula que le da el profe, se la explica, y hay otra forma que a mí igual me gusta porque siento que se entiende la materia en sí. Entonces, hagámoslo como la primera, como el profe explica la fórmula, ¿ya? Entonces, la fórmula viene de dónde? De los triángulos, los famosos triángulos acá de potencia. Tengo un S y yo quiero bajar ese factor de potencia. Acá entonces tengo un, un S y quiero llegar a una S', porque va a bajar, pero tengo, aquí si se fijan, el P no varía, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo acá arriba no estoy poniendo no sé, un capacitor con una resistencia, ¿ya? Entonces yo no estoy variando el P, ¿ya? Entonces yo solamente estoy variando el, el- la potencia reactiva. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando un capacitor, ¿ya? Entonces aquí tengo el Q y acá el QS. Si se fijan, este ángulo, el que acabo de marcar, está ¿cómo se llama? Es más grande y este es más chico. ¿Ya? Entonces ahí es la corrección. ¿Ya? Entonces, eh, si nos recordamos antes, el factor de potencia anterior, antes, el factor de potencia era igual a 0,8. Si ustedes pasan esto a ángulos, acá te lo voy a poner alfa prima, esto va a pasar a ser 25,84. ¿Ya? Y esto va a ser igual, ya lo habíamos calculado, 36,87. ¿Cómo lo hicimos? Si no lo se recuerdan, es con el coseno a la menos 1. ¿Ya? Y ahí tienen en grado el ángulo. ¿Ya? Entonces, nosotros usando relaciones trigonométricas acá, podemos usar acá la tangente que relaciona eh, el P y el Q, y ese delta se relaciona con la tangente, y como no varía el P, queda de la siguiente manera. Entonces queda el delta Q va a ser al, al, al Q que tengo menos el Q', y eso va a ser igual a P, y acá las famosas tangentes. ¿Ya? Eso solamente por trigonometría. Y lo otro es que nosotros sabemos que, como explicamos delante, tenemos que esta fórmula que viene de la ley de Ohm y de potencia. ¿Ya? Entonces, rapidito aquí, ¿de dónde viene? Eh, Nosotros sabemos que Q va a ser igual a X, esperen,
Entonces tengo acá QC en este caso va a ser igual a el voltaje al cuadrado sobre XC, ¿cierto? Pero yo sé que XC va a ser 1 sobre CW porque yo solamente quiero el módulo. Y es de ahí donde sale esa fórmula, ¿ya? De la ley de Ohm. Pero en este caso, en vez de usar corriente, usamos voltaje al cuadrado. ¿Por qué usamos el voltaje al cuadrado? Porque acá ya este elemento, esta carga, ya me impuso un voltaje. ¿Ya? Entonces cuando yo conecte esta, esta carga acá, que la carga va a ser un inductor, o sea, un capacitor, va a adquirir este voltaje, ¿ya? Entonces, este impone ese voltaje. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a calcular ese voltaje porque lo necesitamos ahí. Ese voltaje va a ser igual a Z, que es lo que tenemos acá, lo que lo dije acá, por I, que es la I que teníamos. Entonces va a ser 20 por 20 igual a 400 volts. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es nosotros esto lo igualamos. ¿Ya? Los igualamos y despejamos ahí el valor de C. ¿Ya? Entonces la fórmula sale directa casi. Entonces solamente sale el valor de, entonces, de T acá, prima, W, así. Acá es U al cuadrado. Entonces acá reemplazamos solamente los valores que tenemos. Por algo calculamos los ángulos porque acá se tienen que colocar ángulos. No van a poner el factor de potencia 0,9 porque acá ahí se van a equivocar. 87 acá menos tangente de 25,84 y esto son 100 pi porque es 2 pi f por 400. Entonces acá C nos va a dar un valor de 40. ¿Ya? Esa es la fórmula que nos da al usar trigonometría acá y la pueden usar en la prueba. Esto no hay problema que usen la fórmula si se la saben de memoria. Lo, lo otro que le iba a comentar es que yo lo hago de otra manera. ¿Ya? Eh, lo pienso así. Hagámoslo de nuevo. Entonces, 5. Lo pienso así. Primero yo tengo un factor de potencia que es igual a 0,8, ¿ya? Obviamente el ángulo acá va a ser igual a 37, no, 36, disculpen, 36, 87, ¿ya? Y yo lo que quiero es un factor de potencia que me cambie a 0,9 y esto va a ser 25,84, ¿ya? Eh, acá yo ya tengo esas dos, tengo claro esas dos cosas. Entonces, a mí al principio me dan la potencia que tenía eh, la, la carga, ¿ya? Entonces acá, con el factor de potencia más la potencia PE que me la daban,
me dan la potencia, el P, ¿ya? Acá el P no cambia, ¿cierto? Y tengo esta que es Q y Q', ¿ya? Entonces tengo S, S', todo tal cual como lo tenían de antes. Y acá están los ángulos que son distintos, ¿ya? Entonces yo me acuerdo de esta relación, que S va a ser igual al valor de S, el módulo de S, por coseno del alfa, ¿ya? Más J, acá va a ser S por seno de alfa, ¿ya? Es como la proyección de S, si lo quieren ver como vector, es la proyección de S en la parte imaginaria, que acá, y la proyección en la parte real, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo las dos partes. Entonces, cuando yo pongo el seno, pongo el J. ¿Por qué? Porque pertenece el seno, como está en la parte imaginaria, tengo que ponerle el J para que quede anotado como el vector. Entonces, sabiendo eso, yo calculo ambas potencias, porque acá tengo también un S', que eh, va a ser también el S', coseno de alfa prima, más J, S', prima, acá va a ser seno de alfa prima, ¿ya? Entonces, yo al calcular acá S, ¿cómo puedo obtener S teniendo estos valores y teniendo PE? PE, lo voy a anotar acá mejor, PE me lo dan, PE es esto, y PE no cambia, ¿ya? PE nunca cambia, ¿por qué? Porque yo no estoy, como les dije antes, no estoy colocando resistencia, estoy colocando solamente un, un un capacitor, ¿ya? Entonces, no estoy modificando el P, estoy modificando solamente el Q. ¿Ya? Entonces, P nunca cambia. Y ese es mi ventaja que tengo. Entonces, yo lo que tengo acá es que con el factor de potencia, yo también sé que el factor de potencia va a ser P sobre S. Entonces, para yo saber S, tengo que dividir P sobre el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, acá es P sobre 0.8 coseno de 36.87. Y acá va a ser más J, lo mismo. Y acá va a ser seno de 36.87. Y acá esto les va a dar 800. Eh, sí, ya son 8000, ¿no? Y acá va a ser por coseno de 36.87 más J seno de 36.87. ¿Ya? Entonces ahora, si ustedes calculan eso, les va a dar el P y el Q al tiro. Y eso ya lo teníamos calculado antes. Acá obviamente el P si les da distinto está mal. ¿Ya? Porque dijimos que no varía. Entonces, si ustedes calculan eso, les da. Y acá el Q va a ser igual a eh, 4800. Y esto lo calculamos, ¿por qué? Para saber la inductancia, ¿cierto? Este valor. Ya, después para calcular S', ustedes tienen que tomar el valor de P, pero en vez de
por eso P no cambia. O sea, acá son 25,84. Acá me voy a reducir esto. Voy a poner un corchete más J seno de 25,84, 87, 84, sorry. ¿Ya? Entonces, el S' acá va a ser 7,1, o sea, va a ser 7100.11.11. Y acá el coseno más J, el seno, ¿ya? Entonces lo que les va a dar acá es el... Después del factor de potencia, o sea, después de corregirlo, es lo que les va a dar, ¿ya? Entonces ahí les va a dar este Q y obviamente el P le tiene que dar el mismo. Acá tiene que obviamente seguir siendo 6400 más J, acá es aproximado 3000, 3100. Entonces, si se fijan, acá tengo los valores de Q. Entonces yo puedo saber qué potencia reactiva tiene que entregar el capacitor para que la potencia pase de estar en 4800 a 3100. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen el delta Q, va a ser 4800 menos 3100. Esto aproximado, ¿ya? Pero es válido. O sea, lo que quiero llegar a decir es que no nos va a dar los 40 antes, nos va a dar un poco menos. Pero está bien planteado, solamente que yo no estoy poniendo todos los decimales, porque acá estamos claros que estos ángulos tienen más decimales, entonces yo no lo estoy poniendo entero. Entonces, dicho eso, acá tengo 27 volt reactivo, ¿ya? Y esos son lo que tiene que consumir, entre comillas, ¿cómo se llama? El capacitor, ¿ya? Yo digo entre comillas porque realmente está entregando potencia el capacitor, ¿ya? Pero eso lo van a ver más a fondo después, ¿ya? Pero como tiene un signo menos, lo que hace el capacitor es entregar potencia, ¿ya? No es que igual es un concepto que igual es más avanzado para el curso, pero tienen que quedar conscientes de que si hay, acá hay flujos de potencia, ¿ya? Entonces, el inductor está consumiendo y el capacitor lo que entregar potencia para que se corrija el factor, ¿ya? Entonces, por eso lo que hace esto es restarle al... ¿Por qué? Porque como es un capacitor, viene con un menos J, ¿ya? Entonces, le resta acá para llegar a este valor, que es lo que hicimos acá. Entonces, dicho eso, tengo este valor de potencia reactiva que está únicamente eh, dada para este valor, o sea, para este elemento. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos usar la misma fórmula que usábamos con el profe, acá, esta, y despejamos C. Entonces, si ustedes usan esa fórmula, tienen C igual al delta Q sobre W U cuadrado, va a ser 1007, debería ser 1007, más valores, pero vamos a poner 1007 nomás. Ya tienen que tomar en cuenta que estoy aproximando así mucho. Acá va a ser 100 pi por 400 al cuadrado. Y esto les va a dar un valor de 34 microfarads. Ya nos acabamos en 6, pero espero que se acuerden igual de esto, porque eh, están los dos correctos. Las dos formas están correctas, pero acá se entiende ya de que este elemento está arreglando el factor, ¿ya? Y yo los tengo calculados todos. ¿Ya? Entonces, ese es el problema y ustedes saben si tienen alguna duda me lo pueden comentar.